Pues hoy el sol luce, hay, un cielo, lo que diría Juanra, parcialmente nuboso. Después conectaremos con él, pero el caso es que ahora nos ocupa la sección con buena energía y damos la bienvenida al gerente de E3 Consultores, al consultor energético Manuel Romero. Muy buenas tardes ya, bienvenido a una sección más. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues bien, con energía para seguir escuchando esos buenos consejos que siempre vienes a traernos y esperando conocer el tema de hoy. Pues vamos a seguir un poco con el tema de hablar más de sostenibilidad. Ya hemos tenido 2 o 3 episodios en los que capítulos que hemos hablado de esto. Hace 2 semanas hablamos de la teoría del cambio climático, como muy bien recordarás, y hoy nos vamos a centrar en la sostenibilidad en los edificios. Sabemos que la Unión Europea ha fijado para el año 2050 descarbonizar la economía. Esto afecta a todos los sectores económicos, el transporte, la industria, transporte de mercancías y personas, la industria y también los edificios. Y tenemos que tener en la cabeza que los edificios, por hablar de consumo energético, como media europea, son responsables del 41% de ese consumo energético y por eso, por encima de la industria del transporte. Y por eso es tan importante tomar medidas en ellos. Y bueno, pues hoy, como digo, vamos a tratar el tema de la sostenibilidad y, ligado a la sostenibilidad, pues intentar reducir esa contaminación, esos impactos negativos que pueden generar en el medio ambiente. Vamos a empezar por el principio porque antes que nada tenemos que conocer qué es una edificación sostenible, porque si vamos a hablar de ello, vamos a conocer primero el término. Sí, sostenible, me río, pero podríamos decir que sostenible es que se sostiene y por tanto no se cae, con lo cual cualquier edificio sostenible tiene una estructura. Yo también te lo iba a decir. Vamos a explicar que no es que el edificio se mantenga en pie, sino que tiene algo más, otras capacidades inteligentes, exacto, por así llamarlo. Sostenible, sustentable, le ponen muchos adjetivos, muchas palabrejas. Pero bueno, básicamente un edificio sostenible, en los términos en los que estamos hablando, significa que es un edificio en el que hemos hecho 2 cosas. Primero, se ha hecho una evaluación para determinar cuáles son los impactos que ese edificio va a generar en el medio ambiente. Cuando digo impactos me refiero a posible contaminación en el medio ambiente, impactos negativos, lógicamente. Eso es lo primero que se hace, esa evaluación, y una vez se conocen cuáles son los impactos, se toman medidas para reducirlos, que esa es la segunda parte. Ese es un edificio sostenible. Primero saber los impactos y después medidas para reducirlos, para eliminarlos. Estamos acostumbrados a identificar estos impactos cuando utilizamos un producto, cuando utilizamos el coche, cuando compramos una mercancía o lo que sea, pero realmente se generan muchos tipos de impactos. Por ejemplo, si hablamos de construcción de un edificio, de construcción de un edificio, tenemos impactos cuando se extraen las materias primas y se fabrican los materiales de construcción. Por ejemplo, la arcilla, ¿no? Extraemos la arcilla del terreno y con eso fabricamos ladrillos. Pues ahí sí estamos generando impactos. El transportar esos ladrillos, los materiales de construcción a la obra, ahí se generan otros. Construir el edificio, otros. Usar el edificio, se generan otros. Y cuando ya llega al fin de su vida útil, normalmente 50, 60, 100 años, y se derriba ese edificio, ahí se vuelven a generar otra serie de impactos. Entonces, es hacer una evaluación no solo cuando ya vemos el edificio y lo estamos usando, sino en toda esa cadena, en todo ese ciclo de vida del edificio. Bueno, pues interesante, la verdad, todos los ciclos que has mencionado, los impactos que pueden tener los edificios a lo largo de su vida, y vamos a centrarnos ahora en por qué es rentable invertir en una edificación sostenible y cuáles son sus principales beneficios para los propietarios y usuarios, porque también debemos de conocer, no sé si estoy en lo cierto o no, que a lo mejor el tener un edificio sostenible pues también encarece un poco más la construcción, ¿o no? Sí, puede ser. Depende de en qué momento decidas que ese edificio va a ser sostenible. Si lo decides desde el primer momento. Si lo decides en el primer momento, cuando estás haciendo los primeros bocetos de cómo va a ser el edificio, lo que se llama proyecto básico, o incluso antes, el coste va a ser menor que si lo decides cuando ya tienes todo el trabajo de arquitectura, todo lo que es el proyecto de ejecución, cuando ya lo tienes hecho y tienes que empezar a retocar y a cambiar cosas, ¿eh? Pero sí, en principio el coste es un poquito más
de que una construcción estándar. Fíjate, un edificio estándar, o un edificio, mejor dicho, tú aparentemente ves un edificio que se le ha hecho esta evaluación de sostenibilidad y un edificio que no la tiene, y aparentemente no vas a notar por la calle, vas paseando y no vas a diferenciar un edificio de otro visualmente, pero sí que es verdad que el edificio que tiene esa evaluación de sostenibilidad, pues a nivel de costes económicos va a tener menos costes económicos en consumo de agua, en consumo de energía, y también esto está muy valorado en el uso que hacen los que viven allí o los que trabajan allí, porque muchas veces son edificios de oficinas o tienen pues una mejor calidad en el espacio que están ocupando, ¿no? Pues de iluminación, de ruido, de ventilación, de contaminantes que hay dentro del edificio, pues tienen una mejor calidad. Respecto a lo que me preguntabas de los principales beneficios, pues hay muchos, ¿no? Hay medioambientales, lógicamente, por lo que comentábamos antes, que buscamos reducir esos impactos negativos en el medio ambiente. Hay también de imagen, las empresas que, por ejemplo, una empresa multinacional que hace su edificio para su sede, y decide que ese edificio va a tener un criterio de sostenibilidad y que lo van a certificar y demás. Pues comercialmente, como imagen de empresa, pueden vender, para que se me entienda, pueden vender que ellos apuestan por la sostenibilidad, que su edificio tiene estas características, ese tipo de cosas las utilizan y las pueden argumentar. Son las que se llaman responsabilidad social corporativa, claro. O sea, que hace una empresa por el bien del medio ambiente o de la comunidad, en este caso del medio ambiente. Exacto. Los económicos, los que yo comentaba antes, de reducir costes de consumo de agua y de electricidad y combustibles. Los usuarios, por lo que he comentado antes, de mejor iluminación, ventilación, ruido y demás. Y también, que ese es el que desde hace 2-3 años estamos detectando mucho en el sector de la edificación, que es en el que nosotros principalmente nos movemos, que es de cara a los promotores. Los promotores en este momento, me refiero a una empresa que decide que va a construir, por ejemplo, edificios de viviendas, de casas, y las va a vender. Los promotores, en este momento, si aplican la normativa obligatoria y se quedan ahí, pues prácticamente no se diferencian de la competencia, porque los acabados de los edificios de la casa más o menos son muy parecidos de un edificio a otro, más o menos, y porque a nivel de lo que sería la certificación energética, todas las casas en este momento de obra nueva son clase A. Entonces ahí no tienen una diferenciación. Por eso hay muchos promotores que se están decantando por este tipo de sostenibilidad o de este tipo de certificados para buscar esa diferenciación y tener otro argumento de venta. Sobre todo cuando van a mercados. Lo estoy comentando por lo que estamos viendo que está pasando en la provincia de Alicante, que está pasando desde hace 2-3 años. Promotores que venden casas que se construyen aquí en la provincia de Alicante, pero que la venden para extranjeros, tienen más fácil la venta. Más salida, ¿no? Más salida, más fácil la venta, porque esos extranjeros tienen esa conciencia, vienen ya concienciados de su país. Entonces, cuando el promotor le vende, le dice, oye, mira, que aquí vamos con estos criterios, que estamos evaluando esto, que tal, pues digamos que lo venden más fácil, ¿no? Has mencionado ciertos hábitos que podemos hacer por parte de los usuarios, por parte del constructor, pero ¿cuáles son exactamente esas tecnologías más innovadoras y sostenibles que se pueden utilizar en la construcción de edificios y cómo se comparan con los sistemas convencionales? A ver, no se trata de poner en los edificios tecnologías, inteligencia artificial y toda esta serie de cosas, no se trata de eso. Hay varios esquemas de sostenibilidad, de certificación en el mundo, después hablaremos de ellos, pero normalmente utilizan en estos esquemas se utilizan entre 40 y 50 criterios distintos, cosas que tienes que evaluar, entre 40 y 50 cosas, tips que tienes que evaluar en el edificio, que tocan muchísimas cosas, y por decir algunas, pues mirad, por ejemplo, disponer de plazas puntos de recarga para vehículos eléctricos en las zonas de aparcamiento. Ahora mismo en edificios de vivienda lo normal es poner una preinstalación para que tú el día de mañana, si quieres, te lo pones. Aquí no, aquí tiene que estar directamente el enchufe, el punto de recarga. Controlar el tema de los residuos sólidos urbanos. Por poner ejemplos, en un edificio de oficinas hay que poner en cada una de las plantas del edificio, en distintos puntos,
lo que serían contenedores o papeleras para cada tipo de residuo, para papel y cartón, para plásticos, para los toners de las impresoras, para separados. Sí, lo que vemos, por ejemplo, pues en las calles, ¿no? En las calles o en los propios centros comerciales, que hay una papelera con 3 compartimentos diferentes. Exacto. El pues azul, el amarillo y el orgánico. Exacto. Pues eso mismo, pero imagínate en un edificio de oficinas, en cada planta, en distintos puntos, esos contenedores, incluso llegamos a temas de los cintas de las impresoras y los toners, ¿eh? Y después también tener, sobre todo en la planta baja, algún almacén, algún espacio para, lo que llaman almacén de trastos para estas cosas que se rompen, estas cosas que desechan, poder almacenarlas allí de forma temporal hasta que viene la empresa que se lo lleva. Una cosa muy interesante que nos viene muy bien, sobre todo en nuestra zona, que por el tema del consumo de agua, es que si hacemos un edificio y tenemos zonas ajardinadas, pues que esa vegetación que vamos a poner ahí, que sea autóctona. No vamos a traer especies que no están adaptadas a nuestro clima y que por tanto van a consumir más agua. Pues poner vegetación de aquí. Para eso no hay listados del ministerio que nos dicen por cada localidad cuál es la vegetación autóctona y utilizamos esos listados reconocidos. Reducir la contaminación lumínica. A ver, si cogemos el Google Maps, este tipo de herramientas, y lo ponemos en modo nocturno, vamos a ver fotos aéreas por la noche y vamos a ver, sobre todo en la costa mediterránea, en Madrid, Barcelona y en la provincia de Alicante, toda la costa y demás, vamos a ver mucha contaminación lumínica. Esto que es que la iluminación la estamos tirando al cielo. Entonces aquí lo que se busca con este criterio es, como estamos hablando de reducir los impactos medioambientales, es reducir o eliminar esa contaminación lumínica que podemos generar en el edificio. Todo lo que sería el alumbrado exterior que ponemos en la urbanización, que ponemos para iluminar la fachada, todo eso tiene que ser focos y puntos de luz que iluminen hacia abajo, nunca hacia arriba, para reducir esa contaminación. Claro, esto que llega el verano y queremos ver las estrellas y nos tenemos que ir unos cuantos kilómetros de la ciudad porque no las vemos, no vemos la lluvia de estrella en pleno verano, no la podemos ver, ¿no? Pues todo eso por la contaminación lumínica que estamos generando, pues se valora mucho que la eliminemos. Por supuesto, temas de consumo de agua, emisiones y energías renovables. Hay otro tema que está relacionado con los equipos de aire acondicionado. Los equipos de aire acondicionado utilizan un refrigerante que es, en la mayoría de los casos, es un contaminante atmosférico. Se clasifican por su potencial de calentamiento global. Por dar datos y para que tengamos un orden de magnitud en la cabeza, hasta hace cosas de un año, el refrigerante que más se utilizaba en los equipos de aire acondicionado se compara con el CO2. El CO2 tiene un valor de 1 respecto al refrigerante que tú utilices, ¿vale? El CO2 es 1. ¿Y esos son todos los aires acondicionados? Todos. O sea, no es cuestión de los más antiguos o los que tienen más años. No, todos. Que hoy en día esos aparatos siguen teniendo ese tipo de líquido. Claro, simplemente por el refrigerante que utilizan. Hasta hace un par de años, esto ha ido cambiando con la legislación y todo, ¿no? Pero hasta hace un año más o menos se utilizaba, no voy a decir por no marear, el refrigerante que se usaba respecto a uno que CO2 tenía un valor de 2088, 1 CO2 y esto es 2088. El que estamos viendo ahora en el mercado tiene 675, ha bajado de 2000 a 675, pero ahora ya están saliendo máquinas al mercado que tienen un valor de 3. Ya estamos casi como el CO2, estamos bajando su potencial de calentamiento global. Bueno, pues que tú en tu diseño, en tu edificio, selecciones equipos con eso de refrigerante, pues te valoran frente a un sistema estándar que utilizan otros. Consumo de agua, el tema del aquifer y a los cisternas, que todos se seleccionan equipos con bajo consumo de agua. Reutilizar aguas grises, el agua de los lavabos que la podemos utilizar en cisternas, por ejemplo, para llenar cisternas. Una cosa que aquí en el Camp de él se ha utilizado tradicionalmente y que nos hemos olvidado de ella, que es pues tener el aljibe, ¿no? El acumulador de agua de lluvia, pues ese tipo de acumulación de agua de lluvia disponerla en el edificio, no para utilizarla como agua potable, sino para, si tenemos zonas de riego, zonas de agua de riego, como tú decías, o baldeo, baños, ¿no? Limpieza, ese tipo de cosas, para utilizarlo ahí. Utilizar materiales que se consideren como locales, es decir, que nos sirvan a la obra a menos de 200 kilómetros de distancia, por el tema de los consumibles, el consumo en el transporte. Bueno, como digo, es que son entre 40 y 50 y me podría tirar aquí una hora diciendo todos los criterios que hay, pero un poco para que se entienda hasta qué nivel de detalle se llega en este tipo de edificios y en estas evaluaciones, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se comparan estos edificios con los edificios convencionales y sobre todo si esos edificios convencionales se pueden adaptar a estas nuevas medidas? Sí, se pueden adaptar perfectamente. En estos sistemas de evaluación de la sostenibilidad hay herramientas que te permiten hacer la evaluación y ir comparando y ver, dándote pues las medidas que tú tomas, cómo van mejorando el comportamiento del edificio. Existen esas herramientas y claro, cualquier edificio se puede adaptar, bien sea una rehabilitación de un edificio que ya está construido, que tú vas a rehabilitar, puedes tener en cuenta, en esa actuación que vas a hacer, puedes tener en cuenta estos criterios, o bien en un edificio de obra nueva, pues ya de base, en lo que es el proyecto, ya los tienes en cuenta. Bueno, pues vamos a saber también cuál es el papel de esas políticas públicas en la promoción de los edificios sostenibles, porque sabemos que hay una amplia campaña de comunicación, pero ¿en qué se concreta? A ver, la administración tiene que tener un papel muy activo en en la promoción de este tipo de edificios. Las directivas europeas hablan de que la administración tiene que ser ejemplo, debería ir por delante. Muchas veces ya sabemos que no, pero debería ir por delante y debería predicar con el ejemplo, como se suele decir. Hay varias administraciones que esto lo llevan haciendo desde hace bastante tiempo. Una de ellas es el SIEPSE. El SIEPSE es la administración, hablo de administración nacional, que se encarga de construir todos los nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil por toda España. Todos los concursos de proyectos para el SIEPSE y de obra para el SIEPSE, todos exigen una certificación de sostenibilidad en esos edificios. Es decir, todos los nuevos acuartelamientos que desde hace año y medio el SIEPSE está haciendo por toda España van con una certificación de sostenibilidad directamente por obligación, por norma que marca el SIEPSE. Nosotros estamos llevando una obra en Utrillas, en Teruel, de un acuartelamiento, lleva con esta certificación. Ahora están empezando con lo que es la excavación y demás en Muchamiel, otro nuevo cuartel, lleva esta certificación. En Ciudad Rodrigo, en Salamanca, un nuevo cuartel lleva la certificación. Es decir, es una entidad de la administración que está promoviendo este tipo de certificación. Por poner otro ejemplo, la entidad Turisme y Comunitat Valenciana, que es la que lleva todo el tema del turismo en la Comunidad Valenciana, acaba de sacar a concurso una licitación de un nuevo centro de turismo en Benidorm, un nuevo CDT, que también van con ese edificio va a contar con este tipo de certificación. Es decir, hay mucha administración, no tanto ayuntamientos, en los ayuntamientos es menos, pero sí que a nivel de comunidades autónomas o de estatal que están promoviendo esto. Hay algún ayuntamiento que lo pone en marcha también, pero es menos. Y supongo que has dicho que habían como 40 o 50 puntos destacables dentro de esos certificados de sostenibilidad. Supongo que el tema de las energías renovables, placas solares, también estarán contemplados. Sí. Sobre todo también en estos edificios públicos que se pueden beneficiar. Claro, solo se valora en uno. Bueno, en dos criterios de esos 50 el tema de la renovable, solo en uno. Pues parece mentira que se quieran fomentar y solo se valore de esta Claro, pero es que piensa que una forma tan efímera. Sí, pero piensa que que tú estás mirando todo el ciclo de vida del edificio, entonces no solamente miras consumo de energía, sino que miras agua, materiales, miran muchísimas cosas y la parte de energía es importante, pero no es todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a saber también si hay algún tipo de certificación para este tipo de edificios. ¿Cuáles son los certificados más habituales? Sí, a ver, en el mundo hay muchísimos certificados. Si vas a Japón tienen uno, en Sudáfrica hay muchísimos. En España los que más se utilizan son 3. LEED, BREEAM y Verde. LEED, por ponerlos por orden de antigüedad, el primero fue BREEAM, que viene de Gran Bretaña. Es un certificado que clasifica por estrellitas los edificios. O sea, cuando tú haces este tipo de evaluación de sostenibilidad en los edificios y lo certificas, no es un aprobado o no aprobado. Te dan como una escala, ¿vale? Desde 1 hasta 5 normalmente. El 5 es el que más grado de sostenibilidad tiene el edificio y el 1 el que estás pues eso, como si tuvieras un 5 pelado en la nota del examen, ¿vale? Pero has tomado medidas, pero no todas las que podías tomar, ¿vale? Sí. Hay que decir antes de meterme en esto, es que si tú cumples estrictamente, te vas a los mínimos que te marca la normativa obligatoria, cumples estrictamente el mínimo de la norma, no vas a obtener ningún certificado de sostenibilidad.
O sea, estas certificaciones están muy por encima de lo que pide la normativa. Claro, que piden un esfuerzo, que realmente no solo sea una declaración de intenciones, sino que sea algo efectivo. Claro. Y como es voluntario, pues te exigen más que lo que te marca la norma. Entonces, comentaba el caso de Brian. Brian decía que viene de Gran Bretaña. Va de una escala de 1 estrella a 5 estrellas. O sea, si tú cumples con la norma tendrías 0 estrellas, no certificarías. Y tenemos un caso muy cerca de Elche, que es el edificio de ampliación de la OAMI, la oficina de marcas que está a la entrada de Alicante, de marcas europea. Esa ampliación tiene certificación BREEAM y optaron por por la certificación BREEAM porque, bueno, yo he dicho que viene de Gran Bretaña, pero tiene mucha implantación también en los países cercanos a Gran Bretaña. Claro, esto es un organismo de la Unión Europea que está en Bruselas, muy próximo a Gran Bretaña, y por eso se conoce más allí el BREEAM. El siguiente certificado, que por orden de antigüedad, es LEED. LEED viene de LEED, viene de Estados Unidos. Tiene una escala, antes decía que va de estrellitas en BREEAM, aquí va por oro, plata, oro y platino, bueno, como lo quieran llamar. Digamos que si 5 estrellas en BREEAM es el platino en LEED. Para hacer la comparación. Son equivalentes también entre ellos. Sí, son equivalentes. El hándicap que tiene aquí es que, claro, vas con normativa de Estados Unidos, tienes que trabajar más y demás, porque no solo tienes que cumplir la española, sino también con la de Estados Unidos. Tenemos un par de edificios en la provincia. Yo os voy a dar ejemplos de edificios que se han hecho aquí. Uno es la torre en Benidorm, la torre Delfin Tower, que es una torre de apartamentos, así un poco no es una torre típica de sección cuadrada, sino tiene como una curva, está muy pegada a la línea de costa de Benidorm. O sea, si tú vas paseando por Benidorm te vas a fijar que es un edificio distinto al resto en la forma, ¿vale? Esa torre. Y otro es el fabricante de... Estoy diciendo marcas, pero no porque... No, porque hay que poner ejemplos, claro, y queremos tener referencias aquí cercanas, exacto. Está claro. El otro es el fabricante Actiu de mobiliario de oficina, que está en Castalla, Actiu. Sí. Su sede, la sede de Actiu en Castalla, está certificado con LEED. Y en el caso del sistema verde es un sistema inventado, desarrollado en España, con lo cual tenemos la ventaja que está pensado para cumplir con la normativa española y tiene en cuenta nuestra forma de construir, nuestros sistemas constructivos. Esto lo desarrolla y lo mantiene Green Building Council España, que tiene la sede en Madrid. Tiene mucha relación con el Ministerio, con lo cual, bueno, pues ahí hay mucho trabajo que hacer. La escala en verde va de 1 a 5 hojas, 1 es el mínimo, 5 es el más sostenible, por así decirlo. Y tenemos en la provincia muchísimos ejemplos. También es verdad que es el que nosotros como consultores es el que más intentamos promocionar. En la provincia tenemos muchos ejemplos, tenemos ejemplos en San Juan. Aquí en Elche tenemos un caso muy próximo en esta misma calle. Al principio de esta calle se llama Puerta de Alicante, hay un tramo que es Puerta de Alicante. Hay un edificio de viviendas que se inauguró hace un par de años. Ese está certificado con 3 hojas verde. Tenemos otros en la zona del Trabalón, algún otro bloque de viviendas, también certificados de verde. Hay casos de viviendas unifamiliares en la zona de Orihuela Costa. Y lo digo porque ha salido en prensa hace poquito. Lo que pasa es que de la parte de sostenibilidad se ha hablado poco, porque hoy casualmente Green Building Council ya me ha mandado una parte de la revisión de toda la documentación que hemos mandado, y parece que este mes de febrero conseguiremos el certificado de verde. Es la rehabilitación que se ha hecho en el Huerto de los Pontos, que ha salido en prensa, el Huerto de los Pontos. Sí. Ese edificio que se ha rehabilitado con muy buen trabajo, tanto de arquitectura como del ayuntamiento como de la constructora, y sabéis que es sede de parte del material de Pusol, del Museo de Pusol. Bueno, pues ese edificio se ha seguido los criterios de verde, se ha hecho toda la evaluación de verde, se ha tenido en cuenta muchísimos criterios, y va a tener, si no pasa nada, no quiero vamos a tocar madera. Vamos a tocar madera. Hoy me han puesto algunas peguitas, pero bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. Va a ser el primero de Elche que va a tener 4 hojas. La escala es hasta 5, va a tener 4 hojas en el sello verde con esa sostenibilidad que esperamos presentar pues eso, al final de mes. Bueno, y por último, ¿está el sector concienciado? El sector, por una parte, administrativo, ya hemos visto que sí, pero el sector de la construcción para ofrecerle, porque
hoy por hoy pues hay pocas personas que van a un constructor y dicen, oiga, ¿tiene usted un edificio verde? O podemos comprar una vivienda verde, en este caso un edificio sostenible. ¿Está el sector pues sensibilizado con este tipo de construcciones? A ver, una empresa, un promotor que venda casas estándar no se plantea estas cosas. Vamos a decir las cosas como son, ¿vale? No se plantea estas cosas. Estándar me refiero que va al mercado normal y corriente y ya está. Y no busca, va a cumplir mínimos de la normativa y ya está. No intenta ir más allá. El promotor que sí que quiere diferenciar su producto, sí que quiere diferenciar su vivienda, va a un mercado algunas veces de extranjeros, sí que apuesta por eso y quiere diferenciarse y quiere de esa imagen, sí que está apostando por este tipo de certificación y sí que está muy concienciado. Tenemos varias promotoras en la provincia de Alicante, hablo de la provincia de Alicante, que están apostando bastante por esto. Promotoras medianas y promotoras grandes, que están apostando fuertemente por eso y están muy concienciados, sobre todo por imagen de empresa, para demostrar que ellos están apostando por la sostenibilidad y demás, y por ofrecer un producto diferenciado al mercado, ¿no? Un producto totalmente diferenciado al mercado. Bueno, pues Manuel Romero, muy interesante este programa, esta sección de Con Buena Energía, en el que hemos tratado el tema de esos edificios sostenibles, la sostenibilidad hoy en día, y una buena noticia tanto para Elche como para la comarca, que el Hort de Pontos obtenga esta alta calificación dentro de los edificios sostenibles. Sí que es una buena noticia. Yo espero que, como digo, para final de mes ya tengamos la certificación de GBC. La noticia sobre la mesa firmada por el organismo que corresponda. Yo creo que sí, porque lo que nos han dicho hoy tampoco es muy grave, con lo cual yo creo que lo vamos a conseguir. Pues muchísimas gracias una vez más por ofrecernos todos estos consejos que podemos aplicar en nuestra vida y sobre todo podemos tener ese conocimiento de qué es un edificio sostenible, que muchas veces, pues como antes hacíamos esa broma, no es que se sostenga y ponga en pie, sino que emita las menos emisiones, contaminaciones posibles. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros, gracias por cedernos ese espacio y nos vemos en un par de semanitas. Hasta entonces, adiós.